¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. 10 puntos os he traído para hoy, 10 puntos a tocar en la intro de esta semana, en la que vamos a ver, en parte, noticias sobre el Great Reset, sobre ese gran reinicio, el Great Reset, y cómo hacer un follow the money. Es un artículo que os he traído del Economy Prism, es uno de los blogs económicos norteamericanos que sigo y que alguna vez os he traído noticias de él, porque es un blog que da bastante caña, y en este caso va a hablar del gran reinicio y de cómo hace el seguimiento del dinero y nos da a entender esto. Pero bueno, por ordenarlo y por ir por puntos. Lo primero, lo de siempre, las consultas que me habéis mandado por correo, brújulademercados@mail.com. Vamos a leer qué novedades me habéis pasado esta semana. Esta semana ha sido ligera comparado con la semana pasada, que había, cuando abrí el mail el martes para echar un vistazo a consultas que me habíais mandado, había fácil 40 correos electrónicos distintos. Punto número 2, el saqueo del Estado por el Estado. Esto es uno de los correos que me habéis enviado. Me habéis mandado el enlace a un documental, mejor dicho, una entrevista de Zoom, una especie de webinario hecho por un señor a través de un canal que suele compartir también contenido político, económico, y que está muy bien. Además creo que es de una universidad, de un instituto o algo de esto, ¿no? Es desde un centro formativo al fin y al cabo. Pero es bastante técnico y me ha gustado bastante el artículo, tanto que he tomado una serie de notas, es bastante largo, es más de 1 hora y media. Pero la parte que he estado viendo me ha gustado bastante y he tomado una serie de notas con lo que dice sobre todo a la intro, porque la intro que hace este señor sobre cómo el Estado saquea al Estado es bastante potente en cuanto a datos que va manejando, referidos a España, pero extensibles a muchos otros países, pero en el caso de España es especialmente preocupante por el peso que tiene la administración pública, y vais a ver detalles de hacia dónde se destina el presupuesto de lo que nos cobran, ¿vale? Tercer punto, Brasil. Sencillamente esto es muy breve y muy rápido. He visto durante los últimos días varias noticias. Parecen estar citando a Brasil constantemente como la catástrofe de Brasil, la emergencia humanitaria de Brasil, la emergencia hospitalaria de Brasil, los insumos que necesitan médicos en Brasil porque están fatal en Brasil y porque todo va fatal en Brasil. Pero casualmente vamos a contrastar los números para ver si realmente Brasil está peor, por ejemplo, que Francia, está peor que Alemania, está peor que Estados Unidos, está peor que España, está peor que Italia, está peor que Reino Unido, porque hablan mucho de Brasil. Entonces vamos a mirar, según los datos, qué incidencia tiene realmente la crisis pandémica en Brasil comparado con otros países, de los que no se habla. Realmente creemos que una vez que analicemos esos datos, vais a ver, quizá la razón por la que se critica a Brasil es sencillamente porque es uno de los países que se está negando a seguir, digamos que es esa serie de normativa mundial que ha decretado algún tipo de organismo internacional que, aparte de la propia OMS, que los gobiernos están obedeciendo, pero que todavía no sabes quiénes son. Es como, en el caso de España, el comité de expertos inexistente o invisible, que cuando se le pregunta quiénes son, el gobierno sigue a un comité de expertos que no pueden citar y que dicen que no existe. Nuevo simulacro del Fondo Económico Mundial mandado por Fran. Fran me mandó una noticia donde nos habla realmente de uno de los proyectos para 2021, es el simulacro de un fallo, de un ataque completo a toda la estructura online, y vamos a leer de la propia página web que va a hacer el ensayo y que va a hacer el simulacro cómo lo describe. Este nuevo ensayo del Foro Económico Mundial, en realidad lo hace una empresa dedicada a una especie de ciberseguridad y mostrar las vulnerabilidades que tiene el mundo online. Y como quieren hacer un simulacro y mostrar las vulnerabilidades del mundo online, Fran me lo ha pasado diciendo, cuidado que también se hizo un simulacro de una pandemia mundial meses antes de la pandemia mundial. Y en este caso el simulacro pues da que sospechar. Y en la propia página web de aquellos que han sacado ese proyecto de simulacro que luego veréis, de seguridad, ciberseguridad, aparece el Fondo Monetario Internacional como... el Foro Económico Mundial como uno de los promotores de este ejercicio de estrés que se va a hacer, apoyando este ejercicio de estrés que se va a hacer, ¿vale? El pasaporte de vacunas que ha nombrado ya la semana pasada la propia Comunidad Europea. La Unión Europea, mejor dicho. Ha nombrado el pasaporte de vacunas ya, se ha negociado ya. La semana pasada intervenía yo en televisión sobre este aspecto. Y citaba el Consejo de Europa, que no está formado exclusivamente por países de la Unión Europea, sino por países también miembros o que forman parte de esa asociación y que no están reconocidos dentro de la Unión Europea. Pues este Consejo de Europa dijo ya hace aproximadamente 2 meses, más de 2 meses de hecho creo que fue, porque fue a mediados de enero,
dijo ya que no se podía coaccionar ni discriminar a nadie por no consumir una droga experimental, como era el tema de la vacuna. Sencillamente porque la ley lo ampara así y hay normativa internacional al respecto en la que dicen que no puedes forzar a una persona a tomar un producto sin garantías. Os recuerdo sencillamente de qué estamos hablando, para que no parezca que entramos en un debate. No hay debate. Estamos hablando de cuestiones jurídicas, cuestiones científicas. Cuando aceptas el consumo de una droga que están extendiendo y que están promocionando, el tema está en que ya han quedado exentos de cualquier efecto secundario los productores. Es decir, yo vendo un producto del cual me quedo exento de toda responsabilidad sobre los fallos en el producto y al mismo tiempo el consumidor está obligado a consumirlo. Luego, esto es tan paradójico, rompe con tantos derechos fundamentales de consumo civil, derechos civiles, etcétera. O sea, rompe con la lógica de decir, bueno, si te vas a librar de toda responsabilidad, entonces será opcional consumirlo. No, estás obligado a consumirlo. Pero ¿están exentos de responsabilidad sobre el producto? Sí. ¿Y yo estoy obligado a consumirlo? Sí. Es decir, cero responsabilidad al que produce la droga, máxima responsabilidad al que la consume. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues no sé, efectos secundarios graves, la propia muerte o lo que sea, y jódete, porque no van a asumir ningún tipo de responsabilidad, porque han quedado impunes por ley. Si todavía hubiese algún tipo de responsabilidad, no por el parte del productor, no, es que el productor no se va a responsabilizar porque esto es una situación de emergencia. Había que producirla ya. Había que hacerlo ya porque es una situación de emergencia y porque lo necesitamos ya. No hay tiempo para hacer pruebas. Vale, entonces yo no quiero responsabilizarme de lo que ocurra porque yo estoy reconociendo que esto es experimental. Sí, claro, no te responsabilizas de lo que ocurre porque es experimental y porque es emergencia y hace falta usarla ya. Lo entiendo. Hasta ahí, probablemente todos lo entendemos hasta ahí, ¿vale? Alguno todavía no, diría, no, esto es inaudito, pero hasta ahí se puede razonar y entender. La cuestión está en que entonces alguien tendrá que asumir esa responsabilidad, porque si te van a obligar a consumir un producto y te están diciendo, puede ser caca, puede ser veneno, puede ser medicina, tú eliges. ¿Quién se responsabiliza? Como decía el doctor Benito de Benito, Luis Benito de Benito decía, claro, una prescripción médica, que sea un médico el que considere y te ponga en un papelito, yo considero que tú deberías tomarte la vacuna porque te va a proteger. Pero en este caso ya habría al menos una parte que toma responsabilidad. Habría un criterio médico, gubernamental de algún tipo que dijese, nosotros somos los que te lo pedimos y nosotros somos los que respondemos por lo que pueda pasar, hazme caso. Pero en este caso no, es como, oye, haz lo que quieras, puede que te mate o puede que te cure. Ya, y si te mata, si te mata es culpa tuya. Vale, entonces me lo voy a pensar. No, no te lo puedes pensar, tienes que tomarlo, ¿vale? En fin, por ahí va a ir el debate, por ahí voy a traer varias noticias porque incluso, ponía por aquí... Un estudio realizado por Alemania ha mostrado que ve una relación estadística significativa entre los efectos secundarios graves y la vacuna de AstraZeneca, que por cierto, dicho sea de paso, es curioso que la que más estén atacando y criticando es la vacuna más barata, que se ha desarrollado con menos especificaciones y que es, por cierto, la más tradicional, porque la vacuna AstraZeneca está basada en la inmunidad que desarrollas contra el virus sin utilizar tecnología ARN ni nada de esto que es experimental. O sea que, de todas, la de AstraZeneca en teoría sería la más tradicional de todas las vacunas. Y es a esta a la que están haciendo el foco de todas las críticas. Y es, por cierto, la que es más barata. Repito, son $4 por dosis frente a cerca de $50 por las dos dosis que costaría la de Pfizer. La de Pfizer, ¿vale? Y el resto, Moderna tampoco es barata. Sputnik V, por cierto, que yo le llamaba 5 y me dijeron que es Sputnik V. Sputnik V son $10 por dosis también. Sería, por decirlo así, casi la segunda más económica. Y eso es interesante que lo comentemos porque el estudio de Alemania, que es estricta, ha dicho esto, ¿vale? Me comentaba, por cierto, un amigo mío de Suiza, me comentaba hoy mismo, esta mañana me decía que Suiza, al laboratorio, creo que es Moderna el que produce allí, les ha dicho que no quieren vacunas. O sea, que han ofrecido, no sé si son 15 millones de dosis y Suiza ha dicho que no las necesita, que no las quiere, que las pueden exportar si quieren. Es interesante porque Suiza siempre ha sido territorio mágico y neutral. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Suiza no lo toca a nadie. Muchos lo consideran la cuna del poder. La cantidad de fundaciones y de pactos que se han firmado en Suiza durante la historia moderna, ¿eh? Bien, entonces, otra cosa más. Irlanda. ¿Cuánto factura el gobierno en Irlanda por las medidas de lockdown que se ponen? Las multas que se ponen, las sanciones que se han establecido. ¿Cuánto dinero está recaudando? Me ha parecido interesante ver las declaraciones del responsable de salud de Irlanda y los datos que ha publicado un artículo, que ahora os citaré también la fuente, sobre el tema. Luego, último punto, Great Reset, Follow the Money. Great Reset, Follow the Money nos va a mostrar ese artículo que os decía al principio, donde nos va a explicar cómo se va creando un conglomerado entero de grupos, de lobbies, grupos de poder, que a través de cambio climático, pandemia,
y lo que sería el Great Reset, se estaría haciendo una especie de pues sistema interconectado y tecnológico de una serie de compañías multinacionales y demás que van a pasar realmente a tener un control brutal sobre todo lo que vemos. En este caso, incluso, una de las noticias que venía por ahí es una asociación entre Microsoft y Moderna para la idea de los pasaportes digitales sobre vacunación, etcétera. Y por cierto, no recuerdo en qué punto, pero uno de estos artículos os van a mencionar ya de entrada que la posibilidad de que haya que hacer vacunas actualizadas cada X tiempo porque ha habido una mutación del virus y porque no sé qué, es algo que consideran probable. Es decir, que, como ya han dicho, vacunarse no te exime de poder viajar, es decir, no vas a poder viajar, por decirlo así claro, libremente, sin medidas, porque dicen que lo más probable es que pueda seguir transmitiendo el virus. Pero además dicen, no, y lo probable es que como allá habrá nuevas mutaciones y demás, crearemos nuevas versiones de la vacuna. Así que vais a tener vacuna para rato. Habrá un pasaporte, por eso están haciendo el pasaporte. No para que esto haga falta ahora y se olvide dentro de un tiempo, sino para que cuando viajes también tengas un pasaporte como... Al fin y al cabo, como cuando llevas a tu mascota y le ponen un chip, lo leen y te pone pues, lo que se le ha dado, qué medicación ha seguido, qué tratamiento y todo. Pues supongo que será algo parecido a esto, que todos directamente nos puedan escanear ese pasaporte y que sea como cuando llevas a la mascota al veterinario y puedan ver lo que tiene, ¿no? Pues en este caso igual, si ha testeado negativo, si tiene la vacuna, no tiene la vacuna, pero sobre todo qué versión de la vacuna tiene. Y como esto es un producto, al fin y al cabo, porque se vende realmente, será también un negocio cojonudo, será como, pues hemos sacado la versión 21. Tienes que comprarte ahora el update de la 22. Y si no lo pagas tú, lo va a pagar el gobierno. Y el gobierno te lo va a cobrar a ti de impuestos después también, porque la deuda va a seguir aumentando. Es decir, la dependencia del Estado no va a desaparecer en ningún momento. De hecho, yo creo que es parte de todo este show. Y por último, Donkey Ficción. Donkey Ficción, ¿vale? Que sería algo así, la traducción sería como burrificación, todos burros. Y es un artículo que también os he traído donde va a hablar exactamente de los cambios en política monetaria, de los bancos centrales, de las necesidades de financiación, de los rescates económicos que se están haciendo y de la política del gasto fiscal de Estados Unidos. ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Cuánto dinero va a ser? ¿Y qué repercusiones tendrá? Y por eso esa donquificción, porque va a compararlo con el mundo en la película de Pinocho, la historia de Pinocho 1940, cuando el amigo de Pinocho le invita a ir a la isla mágica y secreta donde todo es gratis, todo está, por decirlo así, garantizado para los niños y pueden incluso beber, fumar, hacer lo que quieran, el gambero, romper cosas, hasta que pasada X tiempo en esa isla se van a convertir todos en burros y no pueden escapar nunca de allí, ¿vale? Pues esto es la similitud que va a hacer el artículo final con el que saco y pongo de postre en el reporte de esta semana, 23 de marzo de 2021, y bienvenido a Brújula de Mercado. Pongo la intro antigua, el disclaimer y empezamos, ¿vale? Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bien, ahí entraba la advertencia y el disclaimer de la intro antigua también. A ver, no sé si estoy centrado o no, que hoy he movido un poco la cámara. Bien, entonces me pongo ya en materia. Si no lo estás, te recuerdo que estás en Brújula de Mercado, el reporte semanal que se hace en directo a través de Twitch y de Facebook, y que luego además subo troceado por partes a YouTube, dado que no todo lo que contamos se puede escuchar libremente ahí. Y si no lo estás, te invito a que te suscribas para mantenerte al día, al corriente de la información que voy publicando cada semana sobre la situación económica, geopolítica, global, financiera, de todos los aspectos. Porque recuerda que, aparte de que estemos en redes sociales, como os pongo aquí en pantalla, en el Facebook Live, en el Twitch, en directo y luego en YouTube, en los vídeos semanales, aparte de eso, es que al final de este reporte siempre os saco los gráficos, las previsiones, la evolución de los precios, materia prima, petróleo, oro, índices bursátiles, Estados Unidos, Europa, España y divisas, claro, por supuesto, ¿vale? Y recuerda que todo el reporte está completo, subido en podcast para que lo puedas escuchar mientras estés liado haciendo tus cosas, tus recados, pues te pones un podcast de esto, te tiras una hora y pico escuchándome y te pones al día de esta visión crítica, ese canal que he acabado evolucionando en una especie de canal de opinión realmente, porque acabo metiendo mucho contenido que va sobre una interpretación de lo que va sucediendo.
Y además te invito a que si te gusta el contenido e incluso si quieres aportar algo, escribas a brújulademercados@mail.com y me pases tu visión, tus gráficos, tus noticias, tus comentarios que quieras compartir, incluso tus consultas, para que las podamos mencionar aquí en directo con el resto de usuarios. En este caso, esta semana destaco 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Sergio Q, el primero, me decía, fondos de Bitcoin, boom, cripto. Morgan Stanley ofrece 3 fondos de Bitcoin a sus clientes top. Y era una noticia que me ha pasado Sergio Q, donde se mostraban cómo Morgan Stanley ya estaba metiéndose también en el mundo cripto. No solo eso, ¿os acordáis que hace ya mucho, creo que fue por 2018, 2019, os saqué también el Amount Crypto Basket, ese fondo que ya estaba con licencia, con matrícula, por una gestora privada, creado en Suiza, Amount Crypto Basket. Amount Crypto Basket, por si lo queréis buscar por ahí, ¿vale? Ese fondo de inversión ya existía, tiene un buen histórico, ya está capitalizado, incluso lo han compartimentado, dependiendo en qué criptos desees invertir, pero inicialmente estaba hecho con una cesta de criptos, que incluía el Ripple, el Ethereum, el Bitcoin. Ahora lo han diversificado en diferentes carteras, si no me equivoco. Entonces, esto es algo que va a ocurrir ya. De hecho, Estados Unidos también tenía otro fondo por ahí ya cotizado con cripto, y ahora, como nos comentaba Sergio en esta noticia, ese boom, Morgan Stanley ofrece 3 fondos de Bitcoin a sus clientes top, estaba en una noticia a través de investing.com, donde nos contaba pues esos fondos que se han creado. Freddy M me mandaba Green Coins, criptomonedas verdes, el futuro de las criptodivisas, y nos habla de los proyectos que hay en cripto también asociados con las energías verdes, que esto va a ir muy ligado también a ese tema que os he traído luego de The Great Reset Follow the Money, donde os va a explicar cómo tanto el tema del cambio climático, las nuevas energías, el petróleo, todo va a cambiar por completo por ese lobby, ese grupo que va a asociarse tanto de entidades financieras, entidades de tecnología, informáticas, Microsoft, Amazon, una serie de compañías que están, las tecnológicas, las financieras y las energéticas, y cómo realmente esa congregación de grupos van a poner una especie de reglas internacionales en las cuales se va a invertir en las compañías que cumplan una serie de requisitos y reúnan una serie de puntos, y por lo tanto se prevé, bajo esa óptica, que el mundo del petróleo y de la energía esté hundido, de la energía tradicional de hidrocarburos esté hundido, con este grupo de poder ascendiendo ahora, ¿vale? Benjamin A, Administración Pública, el saqueo del Estado por parte del Estado. Israel Cabrera, este es el tipo, Israel Cabrera, el que ha hecho este vídeo reporte, 1 hora y 36 minutos, una entrevista que le hacía un canal, el Instituto de Tal. Ahora os citaré con perdón el título completo, que me perdone si nos escucha algún seguidor de este canal, algún follower, que diga, no, por Dios, es buenísimo ese canal. Yo no lo conocía, lo he visto, me he suscrito, me ha parecido bastante bueno el vídeo que han hecho. Pero lo importante es recordar que ha sido Benjamin el que nos lo ha mandado, si no me equivoco, además desde Colombia. Nos sigues, Benjamin. Y nos explica realmente cómo está la estructura del gasto público en España y cómo se gasta el dinero y en qué se lo gastan, y está muy interesante verlo porque el tipo pues es bastante crítico, pero lo bueno es que es crítico sabiendo de lo que habla, porque nos habla de las partidas publicadas en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y analiza qué porcentajes de dinero público se destinan a cada partida y a cada sector y cuánta gente o entes, porque no te dice si son personas físicas o también entidades, las que trabajan bajo esto, y es alucinante, ¿vale? Fran M. Aquí está Fran, me manda el evento de ciberseguridad, ese Fondo Económico Mundial y el nuevo evento 2021 que os he contado la intro y que vamos a ver en particular gracias al enlace que me ha pasado Fran por brújulademercados@mail.com. Y Javier R por último dice, Rusia y China antidólar, Lavrov, Rusia, China must move away from using dollars, Western control and payment systems. Aquí básicamente Lavrov, que es como el secretario de Exteriores ruso, el ministro de Exteriores ruso, o el secretario de Exteriores ruso, Lavrov. Lavrov ha dicho que Rusia y China deben liberarse del uso del dólar y de los sistemas de pago controlados por medios occidentales. Pero evidentemente esto no es nada nuevo. Lo he sacado, Javier, porque me llamó mucho la atención a mí también. Cuando he visto la noticia esta mañana, tú me la has pasado a través de Sputnik, yo la he visto creo a través de RT, y me llamaba la atención sencillamente porque siguen haciendo que diga esto Lavrov es importante. Hace unos años lo dijo Putin también, que el dólar era un riesgo mundial para la estabilidad financiera de muchos países, que tenían que librarse de esto. Si os gusta este tema, lo interesante no es solo que lo haya dicho Lavrov, sino que además analicéis el pacto que se hizo, que yo lo expliqué en su momento en vídeos, el pacto que se hizo entre China y Rusia a través de la crisis energética que hubo en 2014, la caída del precio del crudo radicalmente por la guerra del crudo que inició Arabia Saudita,
sacando reservas y aumentando la producción del mercado de energía, que lo hundió el precio del crudo. Rusia, automáticamente el rublo empezó a desplomarse. Estoy seguro que además tuvo un poco de ayuda por parte de algún ataque especulativo por bancos de inversión. Tuvo que tener algún tipo de ayuda porque la caída que tuvo el rublo fue casi un 30% en prácticamente 24 horas. El bono de la deuda rusa ascendió a 16%, la prima, por lo tanto mostraba el riesgo de quiebra o insolvencia que tenía Rusia en ese momento. En su momento dieron cifras, nunca las sabrás porque son cifras que solo el que esté a los mandos las sabe, pero dicen que el Banco Central de Rusia tuvo que quemar 100.000 millones de dólares de reserva en los mercados contra el dólar para poder mantener el rublo estable. Y aquí surgió un pacto entre China, que el Banco Popular de China soportaría el valor del rublo siempre y cuando Rusia hiciese un pacto de intercambio de energía con China en yuanes, cotizado en yuanes. Y fue ahí donde nacen los primeros vínculos. De hecho, en su momento lo que comenté fue el Twitter publicado por un periodista italiano que decía algo así como que las sanciones contra Rusia habían favorecido que Rusia firmase el mayor acuerdo de suministro energético de gas de toda su historia con China. Es decir, cada paso que damos para aislar a Rusia, lo que conseguimos es, en vez de conseguir una interdependencia entre Europa y Rusia que las fuerce a estar entendidas y a estar en intereses mutuos, lo que conseguimos es, al aislar a Rusia y al poner sanciones, es que se alinee con China, que sí es un bloque económico que representa una amenaza real contra la hegemonía de los países occidentales. Por eso ese periodista decía, enhorabuena, genial, un resultado magnífico, ahora conseguimos que Rusia firme el mayor pacto de energía con China gracias a las sanciones que les habéis puesto. Y en este caso, y por seguir en la misma línea, China empezó a buscar un sistema. Cuando te dicen Western Control and Payment Systems, se están refiriendo al sistema SWIFT, esa especie de red, net, que han creado interna, que se creó hace mucho, de transacciones interbancarias que te permite comunicar bancos de diferentes partes del mundo que se unen a la red, y por ahí se pueden emitir mensajes, trazabilidad y órdenes e instrucciones de transferencia. Cuando tú transfieres de un banco en mitad de no sé dónde a otro banco en la otra punta del mundo, esa transferencia, si está dentro del sistema SWIFT, lo que pueden hacer es que entre ellos pueden verla. Toda la red de bancos puede identificarla. Entonces es como si dijésemos un blockchain pero hecho por bancos comerciales, ¿vale? Que no me maten los criptoadictos porque no es lo mismo, pero es como si fuese una especie de red que tú creas para que se interconecten todos los bancos comerciales que quieran formar parte del SWIFT, de la cual quedaron excluidos directamente los bancos rusos y también China en parte de las sanciones que supusieron. Y esto, básicamente lo que decíamos en su momento, y lo comenté con Raúl Castillo en radio también en su día, era que estas sanciones que se han hecho durante los últimos 2, 3, 4 años, parece que más bien lo que hacen es empujar a que entonces aquellos países que son sancionados tienen que buscar vías alternativas a el propio sistema de pagos SWIFT, a el propio uso del dólar, a la propia moneda en la que comercializan su energía. Y por eso, cuanto más difícil se lo pones, más estímulo les das para que se creen alternativas al petro/dólar, al petrodólar, porque está relacionado con la energía y porque está relacionado con el dólar. Con esto hemos cerrado la intro de hoy. Creo que voy ligero y voy rápido. Yo creo que se está siguiendo bien, ¿no? No me estoy enrollando mucho, pero es bastante clarito lo que estamos contando.